Gira presidencial España, Italia, el Vaticano, 2014. Presidente Correa, presidente de Ecuador, gracias por atender de nuevo a CNN. Es un placer. Gracias a usted, Ana, por invitarme. Hace un año nos vimos precisamente aquí en la visita a España anterior. Ahora vamos a hablar enseguida de lo que está haciendo usted aquí en Europa. Y venía de unas elecciones en las que había arrasado. Todavía no había tomado posesión en esa reelección. Y hace poco ha habido otra vez elecciones en Ecuador, elecciones locales. Siguen siendo la fuerza mayoritaria, pero ¿ha habido algún punto de desgaste? ¿El efecto Correa se resiente o es una cosa puntual? No, son elecciones totalmente distintas. Una cosa es elección nacional, otra cosa es elección local. De hecho, son las primeras elecciones solamente locales que tenemos. Las anteriores del 2009 fueron locales y nacionales. Y es claro que nuestro proyecto político se basa sobre todo en la gestión del gobierno. De hecho, nuestro proceso ha sido bastante particular. A diferencia del venezolano, boliviano, argentino, uruguayo, chileno, que vienen de movimientos, organizaciones con décadas de experiencia, nuestro proceso fue básicamente una reacción espontánea de la ciudadanía. Llegamos al gobierno sin una organización política, que lo hemos tratado de hacer desde el gobierno, pero ha sido complicado junto a nuestra acción de gobierno. Y en las elecciones pasadas, pese a que ganamos, le llevamos 2-1 en votos al que nos sigue, que además es un aliado, es la socialdemocracia. Sí se evidenciaron muchas falencias de la organización política, pero son elecciones totalmente distintas. Las encuestas nos dicen que incluso la popularidad probablemente ha aumentado un poco, que sigue muy sólido el apoyo popular para el proyecto político. Para el presidente, desde luego, la popularidad sigue siendo muy alta, pero ¿no lo interpreta como un toque de atención de los ciudadanos? Dice, no tienen nada que ver, lógicamente votan alcaldes, aunque han perdido alguna alcaldía importante, claro. No lo interpreta como un desgaste. Lo digo por una frase suya, me mira así con cara, pero dijo, tener estos remezones hacen bien, porque probablemente estamos cayendo en sectarismos, nos estamos durmiendo en los laureles. Lo dice usted, no lo digo yo. Pero me refería al movimiento político. Al movimiento. Porque creían que era suficiente la acción del gobierno para ganar elecciones. O sea, por ejemplo, hubo grandes fallas en la organización política, grandes fallas en la campaña. En algunos lados no se hizo campaña creyendo que el empuje del gobierno, de la acción del gobierno, era suficiente. Entonces, a eso me refería con el remesón y el sectarismo, que se negaron ciertas alianzas cuando la visión debe ser ampliar lo más posible la coalición de apoyo a la Revolución Ciudadana. No le veo preocupado en cualquier caso. Otro de los... ¿no? Quito es un poco preocupante, pero es un error relacionar los resultados de las seccionales con el apoyo al proceso nacional. Son dos cosas diferentes, ¿no? A pesar de ser una capital tan importante, ¿no? Por eso, no, Quito sí es preocupante, porque es emblemática, ha ganado la derecha con conexiones internacionales, pero eso no tiene relación con desgaste del gobierno, sino con cosas muy particulares de las elecciones seccionales y en este caso Quito. Hay un tema que siempre va ligado últimamente, sobre todo a usted, a su persona y a su cargo, y es la reelección. Esa palabra le acompaña últimamente mucho y es un titular que buscamos muchos periodistas. Antes de que me diga, voy a intentarlo, si lo va a hacer o no, ¿lo está pensando al menos? Mire, mi decisión se mantiene la misma, ir hasta el 2017. Lo que sí nos disgusta un poco es que nos traten de condicionar qué es lo que tenemos que discutir o no, entre ellos los medios de comunicación que son opositores al gobierno. Y usted ve, a nosotros nos encanta evidenciar las contradicciones, las inconsecuencias de nuestros queridos amigos, la prensa mercantilista en Ecuador, que es el principal partido de oposición. A los periodistas nos gusta hacer lo mismo con los políticos, pero sabe. Entonces los dos ejercemos nuestra libertad de expresión, ¿verdad? Entonces resulta que ellos quisieron posicionar que el derrotado el 23 de febrero era Rafael Correa. Se empezó a hablar de la reelección y tuvieron, creo que comprar muchas Valium, nos agotaron las Valium en la farmacia. Entonces, si el derrotado era Correa, debería estar rogando porque vaya a la reelección, porque me va a derrotar nuevamente. Entonces, están mintiendo. En todo caso, lo que sí molesta es que se quiera hasta condicionar lo que se tiene que discutir. El pueblo ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana, el país, es libre de discutir lo que crea necesario y conveniente, y entre ellos la reelección. Ya, pero yo no soy el pueblo ecuatoriano, no puedo responder por él ni siquiera por el pueblo español y sí me interesaría saber, imagino que a mucha gente si se lo está pensando o no y de qué depende. Una cosa es que se piense en enmienda constitucional para la reelección no solo del presidente, puede ser otras dignidades, y otra cosa es mi decisión personal. A eso voy. Sí. ¿Lo está pensando o no? No, mi decisión se mantiene hasta el 2017. ¿Y de qué dependerá? Que dé el paso, además de todo lo que hay que poner en marcha, que es cambiar la Constitución si hay que cambiarla, etcétera, etcétera, ¿que se lo pida a quién? De la responsabilidad que tenemos de mantener la continuidad de un proyecto político. Es claro que hay una rearticulación de las fuerzas más conservadoras, que estaban confundidas después de todas las palizas electorales que le hemos dado, ¿no? Se han insuflado energía a partir de la última elección seccional donde no les fue tan bien como están acostumbrados a que les vaya.
Entonces es claro que hay una reconstitución conservadora con apoyo internacional y debemos evaluar muy seriamente si en 2017 está en riesgo la revolución ciudadana. Si está como está ahora mismo, con esas fuerzas que usted dice que tienen conexiones además internacionales, el presidente Correa pensará, tengo que seguir. Si está como está ahora, con esos vínculos. Esto va más allá de mis deseos personales. Yo tengo una responsabilidad enorme. Yo estoy extremadamente cansado, se lo digo sinceramente, pero esto va más allá de mis deseos personales. Hay una responsabilidad histórica con el país y obviamente hay que tomar en cuenta aquello. ¿Pero cómo se lo tienen que pedir? No es pedir, es analizar las circunstancias. Aquí en España se escuchaba en uno de los actos que ha tenido público reelección, reelección. Por eso digo, ¿cómo se tiene que verbalizar para que usted diga, pues sí, cambio la Constitución y me presento de nuevo? Yo no la cambio, ¿no? La cambia el pueblo ecuatoriano a través de sus representantes con 2 tercios en asamblea y tenemos esos 2 tercios. Le insisto, o sea, mi mandante es el pueblo ecuatoriano. Esto va más allá de mis deseos personales. Es una responsabilidad histórica que tenemos sobre los hombros, pero habrá que ver las circunstancias políticas, las condiciones políticas. No consigo sacarle ahí un titular. Vamos con 2 asuntos polémicos, el tema de Chevron y el tema del Yasuní, que ya alguna vez lo hemos tratado también aquí. Han puesto en marcha una campaña que es Coja la mano sucia de Chevron, es el nombre que le ponen a esa campaña para que se cumpla una sentencia que obligaría a la empresa a pagar lo que ocurrió, ¿no? ¿Qué cree que puede ocurrir a partir de ahora con esa sentencia? ¿Va a llegar el dinero o no va a llegar? Porque parece que ahora hay un cruce, ¿no?, de acusaciones. Mire, ese es un ejemplo dramático del poder y la prepotencia del capital transnacional, su poder corrupto y corruptor. Yo le invito a usted, Ana, vaya al Ecuador. Pese a las centenas de millones de dólares de Chevron, no pueden ocultar la verdad, es demasiado evidente la verdad. Vaya, le invito, para que vaya a la Amazonía, en forma totalmente libre. Meta las manos en las piscinas dejadas por Texaco, compradas por Chevron a inicios de este siglo, y esa mano le saldrá negra de brea, 30 años después de que Texaco dejó operar ahí. Dirá Chevron, es contaminación de Petroecuador, empresa pública que luego continuó trabajando en el sector. Pregúntele a los miles de comuneros de la zona si eso es cierto. Nadie más tocó esas piscinas. Es claro que Chevron Texaco destruyó nuestra selva y quiere eludir esa responsabilidad en base a una campaña impresionante de desprestigio que incluso el diario inglés The Guardian la acaba de denunciar, una estrategia en el 2008, cuando vieron que ya no podían comprar a los jueces, que no podían someter a nuestro gobierno, ya contrataron a un especialista para hacer toda una campaña de desprestigio contra el gobierno, contra el país, contra nuestro sistema de justicia. Lo que busca Chevron es con sus millones eludir su responsabilidad. Pero hay una sentencia que teóricamente se tendría que cumplir. Sentencia de Ecuador. Por eso es terrible lo que se ha hecho en Estados Unidos, que es un juicio entre privados, lo de Ecuador y lo de Estados Unidos. Nos involucra en la sentencia del juez Kaplan en una muestra terrible de, yo diría, de audacia y de falta de ética, ¿no? Porque ¿dónde están las pruebas para que diga que el presidente ha presionado en un juicio entre privados? Es una mentira monstruosa. Pero en todo caso es un juicio entre privados. Pero es terrible el precedente que un juez de Estados Unidos quiera anular la sentencia de una corte de un país soberano como Ecuador. ¿Y qué le dice a los ecuatorianos que cree que va a pasar el presidente? ¿Cómo se va a resolver este lío? Bueno, eso se tiene que resolver en las cortes norteamericanas, debe seguir el juicio, se está apelando. Ese no es el mayor peligro para el país, ese es un problema entre privados. El mayor peligro es que Chevron nuevamente, con el abuso de sus millones, nos demandó ante el Tribunal Arbitral de La Haya para que sea el gobierno el que pague la cantidad a la que fue sentenciada la empresa. Y utiliza el marco del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos. Pero ese tratado, primero, es para conflictos entre empresa-Estado. Este es un conflicto entre partes privadas. Y segundo, es un tratado de 1997. Texaco dejó de trabajar en nuestro país en el 92. Están aplicando retroactivamente el tratado. O sea, una monstruosidad jurídica. Pero a todo eso lo tenemos que enfrentar, porque aquí no es cuestión de quién tiene la verdad, quién tiene la justicia, sino quién tiene el poder. Estos señores tienen el poder de sus millones, nosotros tenemos el poder de la verdad. Yasuní, otro de los temas recurrentemente por los que se le pregunta, esa zona en la que podría haber perforaciones para ver si hay petróleo o no, y hay quien se queja, y usted dice, son una minoría, no se refleja todo lo que Ecuador piensa de esas prospecciones de petróleo. Le preguntan muy a menudo si va a haber un referéndum, si le va a preguntar a la gente, ya que usted siempre dice que el pueblo ecuatoriano tiene que hablar. Y hay 2 maneras, o que consigan las firmas o que lo convoque usted. ¿Puede ocurrir alguna de las 2? Bueno, el pueblo ecuatoriano ya habló. Si son los mismos que se presentaron con una candidatura presidencial extremista en el 2013 y sacaron el 3% de los votos. Yo saqué el 57%. Sacaron el 3% de los votos. Por eso, ¿cuál es el problema? Preguntar si van a perderlo. Ya les voy a decir cuál es el problema. No, se nombran representantes de la organización, de la sociedad civil. O sea, yo no soy representante de la sociedad civil. ¿De quién sería representante?
le dan eco los medios de comunicación que buscan cualquier cosa para ¿Qué hacernos manía daño. le tiene usted a los medios de comunicación, es verdad, presidente? yo se lo demuestro con estadística, ¿no? Y ahora son más ecologistas que los ecologistas, los medios de comunicación. Esa es la doble moral. Pero en todo caso, son los politiqueros perdedores que, llamándose representantes de la sociedad civil, armando colectivos, quieren imponer su agenda política, y eso no es legítimo democráticamente hablando. La decisión ha sido muy dura, se está engañando a la gente, se quiere presentar como si es el todo o nada. Yasuní o petróleo, es falso. Se va a afectar menos del 1 por 1000. El parque tiene alrededor de 1 millón de hectáreas. Creemos que se afectarán 200 hectáreas. Si no van mal las cosas, 500 hectáreas de 1 millón de hectáreas, 0.5 por 1000. Y vamos a obtener 18.000 millones de dólares, que lo necesita el pueblo ecuatoriano para educación, salud, vialidad, etc. O sea, no hay vueltas que darle. Se necesita ser fanático, ciego del alma, para no darse cuenta de lo claro. O ecologista, dirán. No, es que yo también soy ecologista. Yo era en la universidad profesor de economía ambiental, pero ecologista, lo más importante de la naturaleza es el ser humano. Sí, y nosotros todavía tenemos niños desnutridos. Tenemos en comunidades indígenas una esperanza de vida tremendamente corta, enfermedades perfectamente evitables, patología de la miseria, falta de agua potable, alcantarillado. Entonces, lo más importante de esa naturaleza es el ser humano. No hay que perder de vista aquello. ¿Por qué no entonces llamar a una consulta popular, que estoy seguro que la hagan? ¿No? Porque politizaron el tema y esa es la trampa. Pierden las elecciones y en base a que son representantes de la sociedad civil, solo se representan a sí mismos, ¿no? Consulta popular por esto. Mañana vamos a tener que tomar otras decisiones difíciles. Reemplazar las cocinas de gas, porque los hogares ecuatorianos utilizan gas licuado de petróleo, algo totalmente inconveniente como combustible en los hogares, por cocinas eléctricas. También van a llamar a consulta popular. Hay que discutir una ley de agua, también va a llamar a consulta popular. No podemos caer en esa trampa. Pero no hemos quedado que es el pueblo el que tiene que contestar. Supuestamente la sociedad civil imponer su agenda política, entorpecer la gobernabilidad, y no vamos a caer en esa trampa. Pero preguntarnos imponer, si tiene tan claro además su argumento y lo defiende de la manera que lo defiende, y sabe además que el tanto por ciento de gente que les apoya es tan mínimo, no es una manera importante de algo tan clave, ¿no?, como son los recursos naturales de un país, preguntar si sabe que va a ganar. Toda la atribución para tomar la decisión, y donde no tenía atribución tenía que aprobarlo la Asamblea y lo ha aprobado. Entonces, ¿por qué tengo que consultar? Incluso, ¿ya? Yo no había eliminado esa posibilidad, pero como se politizó el tema, por lo pronto no está en los planes. Es un tema político, porque es una decisión política. ¿Y cuál decisión gubernamental no es política? Por eso, pero esa es la trampa. Entonces, como usted dice que se politizó, a eso me refiero, es una decisión política. Tenemos un problema de comunicación, usted, Iván. No. Pero precisamente por eso, pues como es una decisión política y todas las decisiones de un gobierno son políticas, van a querer que consultemos a cada rato, y esa es la trampa. Para, perdiendo las elecciones, querer ellos imponer su agenda y impedir la gobernabilidad y el avance rápido del país, y no vamos a caer en esa trampa. Así que a día de hoy, de momento, no nos Por lo pronto no. O sea, tal vez lo hubiera pensado si no hubieran politizado el tema, pero con la politización que se ha hecho, por lo pronto no. Bueno, hablemos de la visita que le trae aquí a Europa y a España, que tiene que ver también con cosas que están pasando en Ecuador. Le han dado el honoris causa en la Universidad de Barcelona por los esfuerzos que está haciendo Ecuador y su gobierno en el tema de la educación. ¿Qué está haciendo para que se le reconozca eso aquí en Europa, en un momento en el que además Europa está como está y Latinoamérica de otra manera? Sí, eso me ha emocionado muchísimo, y también me ha emocionado y sorprendido el porqué del honoris causa, no por el buen manejo de la economía, sino por la revolución educativa. Fue una ceremonia preciosa, yo no acabaré de agradecerle a la Universidad de Barcelona, muy conmovedora, muy emotiva. Se le hemos dedicado este honoris causa a nuestros hermanos migrantes, pero se está haciendo muchísimo en educación, una verdadera revolución. Recién estamos empezando, pero hemos empezado muy rápido y por el camino y en la dirección correctas. En todo caso, se están construyendo nuevas escuelas, se acaba de inaugurar la Universidad Nacional de Educación para preparar nuevos docentes, se han instalado evaluaciones a nivel de educación superior, algo inédito en democracia. Se cerraron 14 universidades después de 2 evaluaciones por baja calidad académica. Entonces se está haciendo muchísimo realmente en educación. He leído que han triplicado desde que está usted en el gobierno el presupuesto, es verdad que venían... Como dicen aquí, cuadriplicado. Decimos cuadriplicado. Es verdad que venían de un nivel muy bajo, sí. Y el esfuerzo que se está haciendo prácticamente se lo reconoce todo el mundo, hasta casi sus críticos. ¿Cuándo se van a ver los resultados de todo esto? Porque ese es una gran baza de futuro de cualquier país, pero también especialmente el suyo, ¿no? Mire, nosotros sabemos perfectamente que el futuro está en el talento humano, ciencia, tecnología e innovación. Estamos apostando muy fuertemente. Yo quedo sorprendido del reconocimiento, al menos en Barcelona, en Cataluña, en la universidad, de esos esfuerzos. Hubo 2
profesores de universidad que hablaron de la experiencia ecuatoriana. Ni en mi país escucho análisis tan profundos y tan claros, detallados de lo que está pasando. O sea, me sorprendió realmente lo bien que conocen el proceso ecuatoriano. Pero estamos claros que somos sembradores. La cosecha vendrá después. Algo se cosechará, pero la mayor cosecha vendrá después de 10, 15 años. O sea, las reformas educativas toman tiempo en rendir frutos, porque si usted empieza ahora, ¿no?, el chico que entre recién al sistema escolar se va a graduar después de 13, 14 años. Y esos chicos que van a estar mucho más preparados para la universidad, incluso la universidad también hay que mejorarla, tomarán 4 o 5 años para tener una profesión, graduarse de alguna profesión. Estamos hablando de 19, 20 años para ver verdaderamente los frutos de lo que estamos sembrando ahora. Poner en marcha el programa Prometeo y además he leído algunos titulares, quiere montar el presidente Correa un pequeño Silicon Valley en Ecuador. Es algo que no ha conseguido ningún país. Incluso se ha intentado aquí alguna experiencia en Europa y nada se ha convertido desde luego ni parecido en Silicon Valley. ¿Por qué tendría que triunfar esa idea o es un titular demasiado grandilocuente? Yo creo que es muy pequeño. Mire, ya estamos acostumbrados a muy arriba al presidente. Mitos, y como decimos en la revolución, ¿no? Lo difícil lo tenemos que hacer ahora y lo imposible, para lo imposible sí podemos demorarnos un poquito más. En todo caso, lo que se está haciendo es la primera ciudad del conocimiento en toda América Latina, que está constituida por una universidad de tecnología experimental, por centros de investigación privados y públicos y por un sector industrial de alta tecnología. Allá vamos a llevar todos los centros de investigación del Estado y ya empezó clases la nueva universidad y es un éxito completo. De hecho, el rector se lo seleccionó a nivel mundial, es un catalán. Entonces, las cosas marchan muy bien. Para mí es el proyecto más importante, no solo de mi gobierno, de la historia del Ecuador. Le insisto, o sea, gran parte del futuro está en ese talento humano, en ciencia, tecnología y llevarlo a la práctica, es decir, innovación. Y dice que es una mezcla de talento local, regional, nacional y también de fuera, porque si el rector es catalán, como nos decía, es español, ahí no habrá fronteras, ¿no? ¿Quieren que sea una entrada y una salida de conocimiento? Mire, si empezamos con 40 profesores PhD viviendo en la universidad y la mitad son extranjeros. Profesores españoles, por cierto, ya que está en España, porque las últimas veces que... Por lo menos uno, el rector, Fernando Alvaricio, no recuerdo si hay más, pero hay de muchas nacionalidades, ¿no? Se lo pregunto y muy probablemente españoles por el idioma. Por el idioma y porque las últimas veces que usted ha venido a España parece que se va compensando, ¿no?, la balanza, lo mal que está nuestro país, lo mal que está el continente europeo y en crecimiento los países latinoamericanos. Hay que matizar eso, Ana, porque algunas veces no se comprende. Hablar de crisis en América Latina es totalmente diferente a hablar de crisis en Europa. Que el paro está altísimo, sí, pero hay seguro por desempleo. Cuando usted se queda desempleado en América Latina se va a la miseria porque no recibe absolutamente nada. Entonces son realidades todavía totalmente distintas. Es verdad que América Latina está creciendo y Europa no. Pero Europa está acá, pues América Latina está acá. Está como creciendo, pero a un nivel mucho más bajo, ¿no? El punto de partida es evidentemente diferente, pero es verdad que los flujos también se están invirtiendo. Las migraciones, la última vez que nos vimos decía, vamos a hacer propuestas para profesores, por eso le preguntaba, españoles que puedan marchar para allá. No sé si tiene datos de españoles que están yéndose a Ecuador. Bueno, en los últimos, no tengo el periodo de tiempo, pero me parece que año y medio, 6.000 españoles han ingresado al país. El flujo migratorio se ha revertido, decenas de miles de ecuatorianos en buena hora, en hora buena, nos están regresando a la patria y tenemos programas de cazatalentos, ¿no? A nivel mundial, por ejemplo, para salud, se llama el programa Ecuador Saludable, Vuelvo por Ti. Primero, recuperar a nuestros profesionales de salud que con tanta torpeza dejamos ir en la larga y triste noche neoliberal. Mire la contradicción del neoliberalismo, son enemigos de los subsidios y con esa torpeza de no aprovechar nuestros recursos humanos subsidiamos a los países más ricos, porque ¿cuánto cuesta formar un médico en una universidad pública que eran casi gratuitas? Y eran médicos para Chile, para Italia, para España, no para nuestro propio país. Entonces tenemos miles de esos profesionales, en primer lugar que ellos regresen, pero también profesionales especialistas en salud, por ejemplo, españoles. Y ya tenemos algunos, el hospital con mayor cantidad de pacientes del país, que es el Hospital del Sur de la ciudad de Guayaquil, la más grande del país, está dirigido, por ejemplo, por un médico español. Y algo similar a nivel de docentes. Ahí no podemos andar con falsos nacionalismos, entendemos claramente. Hemos mejorado mucho la parte cuantitativa, ya alcanzamos la universalización de la educación básica, era una de las metas del milenio hasta el 2015, la alcanzamos en el 2011. Pero tenemos que enfatizar mucho más calidad y sabemos que eso pasa necesariamente por tener mejores docentes y tenemos que acortar plazos. En consecuencia, también estamos tratando de atraer profesores españoles con alto nivel para que vayan a Ecuador a enseñar
y a capacitar maestros. Ha mencionado también, presidente, a todos los ecuatorianos que están regresando a su país, que España está en dificultades y que también por obligación, como vinieron, se tienen que marchar. ¿Cuáles son las oportunidades para todos ellos? Después del esfuerzo que hicieron en España, ¿van a tener que seguir allí tirando también del carro? El flujo migratorio se ha revertido y hay mucha gente en buena hora que está regresando a su patria, porque, cuidado, los migrantes no son números, no son seres humanos, y eso fue una verdadera tragedia que destruyó familias y sociedad. En buena hora que regresen a su patria. Yo no es que puedo garantizarle la felicidad a cada uno, ¿no? Ser un irresponsable, eso es imposible. Pero sí hay muchísimas oportunidades y todo el apoyo del gobierno. Tenemos el plan retorno, tenemos crédito para los migrantes, tenemos bono de vivienda para migrantes, etc. Entonces, muchas oportunidades para que puedan reinstalarse en su patria. Se produce un fenómeno también aquí en España, supongo que conoce todo lo que es frontera sur respecto a África. No sé si ha podido ver esas imágenes de la valla de Melilla y me gustaría pedirle un comentario, porque es una inmigración diferente a la que llega a través de los aeropuertos. Eso es muy doloroso. Un presidente con un discurso tan potente y tan protector a veces con los suyos, ¿qué piensa de lo que está ocurriendo en la frontera sur de Europa? Bueno, eso debería ser un llamado a la conciencia, que mientras haya tanta desigualdad en el mundo, y mire, por primera vez la pobreza mundial no es fruto de la escasez de recursos, sino de sistemas excluyentes, de mala distribución del ingreso mundial. Entonces, incluso por egoísmo, si los países ricos quieren vivir mejor, deben prestar un poco más de atención y abrir oportunidades a los países más pobres. Entonces debería, con todo respeto, ¿no? Yo creo que debería haber una acción concertada de Europa para tratar de mejorar las condiciones de vida de África del Norte. Ese flujo migratorio será imposible de parar. Aquí en España se ha visto... Es una tragedia humana. Sí, desde luego, y con coste en vidas. Aquí en España se ha visto, tanto con el rey como con el presidente Rajoy, me gustaría saber cómo ha visto. Empiezo por el rey, por la Casa Real. ¿Cómo ha sido esa reunión de la que solo tenemos imágenes de la entrada? ¿Cómo ha visto? No, yo aprecio muchísimo al rey, una persona extremadamente simpática, muy deferente siempre con nosotros, muy afectuoso. Y me dio mucho gusto verlo bien, porque estábamos preocupados por sus problemas de salud. Bueno, entonces conversamos de múltiples cosas, las inversiones españolas, etcétera, pero sobre todo la alegría de ver y saludar al rey. ¿Le vio en forma? Sí. Presidente del Gobierno, he leído estos días que usted decía que le había visto al presidente Rajoy menos preocupado, o un poquito con otro tono, ¿no? Sí, yo lo veía extenuado, cansado, ¿no? Ahora lo vi mucho más optimista, fresco, y bueno, tiene razón, ¿no? Porque las cosas están cambiando, ya lleva España 3 trimestres de crecimiento consecutivo. Entonces, pero independientemente de aquello, qué bueno que verlo en buena forma al presidente, porque eso significa pues que podrá trabajar de mejor manera para España. Veo que usted compra el mensaje de la recuperación. ¿Usted cree que España se está recuperando? Bueno, las cifras están ahí, ¿no? Son 3 trimestres, yo soy objetivo, 3 trimestres de crecimiento consecutivo, todavía muy pequeño, pero ya al menos no se decrece. Y otro tema también, aprovechando que ha estado en Barcelona estos días, no sé cómo se ve desde Ecuador, desde la presidencia y usted mismo, el tema de la independencia, de esa posibilidad de que Cataluña, dicen algunos posibilidad y otros dicen que es imposible, Cataluña se independice de España. Bueno, no quisiera comentar sobre problemas internos de España. ¿Pero lo ve factible? ¿Se hace una lectura desde fuera con preocupación o no? ¿Lo ha comentado con el presidente del Gobierno? No, pero no quisiera inmiscuirme en asuntos internos de España. De España, pues le voy a preguntar de otros países. Venezuela, porque la última vez también que hablamos acababa de ser las elecciones apenas y fue muy duro usted con uno de los líderes de la oposición. A Capriles lo llamó golpista y me surgía la duda preparando la entrevista si piensa que es bueno que un golpista, como usted lo llamó, dialogue con el gobierno para tratar de pacificar. Bueno, si con eso se acaba la violencia en buena hora, pero ahí están los hechos objetivos. Mire el papel de la oposición venezolana en el golpe de Estado del 2002. Están dialogando con las cámaras de producción. Las cámaras de producción fueron las que pusieron al presidente interino cuando obligaron a renunciar, entre comillas, a Chávez en el 2002. Entonces hay que ver hacia el futuro, pero sin olvidar el pasado, para no ser engañados por los mismos de siempre, ¿no? Qué bueno que estén dialogando gobierno y oposición en Venezuela y se busque una salida pacífica al conflicto. ¿Qué cree, presidente, que puede salir de ese diálogo en Venezuela entre la oposición y el gobierno? ¿Puede salir algo bueno para el país, algo que se necesite? Pero, por supuesto, en primer lugar, que cese la violencia. En segundo lugar, dialogando siempre se llega a acuerdos, y ya se ha llegado a ciertos acuerdos, renovaciones de ciertos organismos, etcétera, como el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. Pero hay que estar atentos, porque la oposición que decidió dialogar con el gobierno es la representada en la Asamblea, pero una oposición violenta que continúa en las calles y que incluso desconoce los diálogos, que ellos sencillamente quieren desestabilizar al gobierno. Entonces, en democracia esto se debe entender. Puedo estar de acuerdo, en desacuerdo con el gobierno, me puede gustar, disgustar. Lo que no puedo hacer es
hacer es votar al gobierno porque no me gusta. Y eso es lo que intentan algunos violentos todavía en las calles de Venezuela. Que nadie se pierda en eso. ¿Solo se equivoca la oposición en Venezuela? ¿Perdóneme? ¿Solo se equivoca la oposición en Venezuela? ¿No ha cometido ningún error el gobierno de Maduro al que usted defiende? ¿Y qué gobierno no comete errores? Entonces, por eso digo, para provocar la situación en la que está Venezuela. Bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Porque ahí hay planes establecidos o sea, Venezuela siempre ha sido considerado un peligro para la región por ciertos poderes nacionales e internacionales y siempre ha habido sistemáticamente intentos de desestabilización, como en Ecuador también, pero con mucho menos fuerza en nuestro país. ¿Cree que Venezuela está ahora mejor o peor que hace un año? Claramente tiene problemas económicos Venezuela. Me refiero a todo, económicos, de seguridad, ha habido bastantes muertes en la calle. Sí, pero hay que ver por qué se generan las muertes, pues. O las protestas fueron pacíficas. Entonces, cuidado, no nos engañemos en eso. Yo le pregunto, ¿qué era Venezuela antes de Chávez? Porque pareciera ser que Venezuela antes era un país desarrollado y ahora que tiene problemas. Todos los problemas que tenía Venezuela antes. Venezuela fue hasta los años 70 el principal productor de petróleo del mundo. Era la Arabia Saudita de América Latina. ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Y cree que Maduro ha mantenido el legado, lo ha empeorado, lo ha mejorado? Por supuesto que mantiene el legado de Chávez, ayudar a los más pobres. Y eso es lo que disgusta a ciertas élites que siempre han dominado Venezuela, Bolivia, Ecuador, etcétera. Venezuela, pero también Colombia es noticia. Hace poco tuvimos oportunidad aquí también de hablar con el presidente Santos. ¿Qué le parece esa oportunidad de proceso de paz que se ha abierto una negociación para que se consiga, dice el presidente, la paz? Como lo he dicho, es la mejor noticia para América Latina de la última década. Y todos debemos apoyar con nuestras energías totales, con toda nuestra fuerza, ese proceso de paz. Creo que da un titular rotundo, es la mejor noticia para América Latina, ese proceso si se consigue. Está un poquito atrasado en los titulares. No, porque yo no lo había escuchado, así que digo que lo destaca demasiado, no sé si eso supone... Pero es el único conflicto armado que queda en América Latina, por favor. Pero no ha ocurrido todavía. Es una guerra civil que lleva 50 años, que ha costado centenas de miles de muertes, y es por Colombia sobre todo, pero también nos ha perjudicado a nosotros. A nosotros nos cuesta 10 veces más cuidar la frontera, porque es una frontera altamente conflictiva, con infiltración de grupos irregulares, etc. Frecuentemente tenemos muertos ecuatorianos, nuestros soldados, campesinos, por los encuentros violentos entre grupos irregulares y ejército colombiano. Entonces, todos debemos desear la paz en Colombia. ¿Y cree que puede llegar? ¿Es optimista como el propio presidente Santos? Yo veo muchas posibilidades. Los bandos han demostrado voluntad de diálogo y de llegar a esos acuerdos de paz, pese a que la extrema derecha colombiana quiere boicotear el proceso. Ha sido durante toda la entrevista muy crítico con la prensa. Cada rato, en cualquier pregunta, tuviera que ver con lo que tuviera que ver, siempre le lanza algún dardo a la prensa. Es un tema recurrente que a usted le pregunten, yo misma lo he hecho en otras ocasiones. Esa ley de prensa, de comunicación, creo que se llama, en Ecuador, ya está en marcha. ¿Qué balance hace, a pesar de las críticas que ha seguido recibiendo? Maravilloso el balance. Por fin los ciudadanos, hay reglas claras para medios, para ciudadanos. Los medios pueden ejercer sus derechos y los ciudadanos pueden también defender sus derechos. Hay cosas tan inconstitucionales, atentatorias de derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la réplica, el derecho a la rectificación. Pero nunca aceptaban eso los medios de comunicación. Y aquí debo dejar algo muy claro. No es una ley de medios, es una ley de comunicación que, entre otras cosas, ¿no?, busca la profesionalización del periodismo. Porque hay muchos supuestos periodistas pues, que ejercen la profesión de periodistas sin tener un título de periodistas. Y la comunicación no es lo mismo que vender corbatas. Ustedes, si vende una corbata fea, etcétera, no pasó nada. Si comunica mal, si desinforma a la sociedad, puede crear un caos social. O sea, yo creo que la buena prensa es fundamental para la democracia, pero la mala prensa puede destruir esa misma democracia. La duda es quién decide qué es buena prensa. ¿Lo deciden los gobiernos? Pues, y los que tienen legitimidad democrática. O sea, usted debe reconocer que la prensa es un poder. La sociedad debería ser un contrapoder, de hecho. Más bueno, un poder, ¿cuál es el un contrapoder del contrapoder? Pues? Los ciudadanos, que dejan de consumir los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo la sociedad siempre los ciudadanos tienen la primera esos palabra? Poderes? Por medio de leyes. Y eso es lo que precisamente ha hecho el pueblo ecuatoriano. Una ley de comunicación que busca profesionalizar a los periodistas, busca defender los derechos ciudadanos, derecho a la réplica, a rectificación, pero busca también, por ejemplo, promover producción nacional de publicidad, de música, de arte, de cultura. Por ejemplo, en las radios, si se presenta una canción extranjera, que se presente una canción nacional. En la televisión, que los contenidos tengan un alto componente nacional. De todo eso trata la ley de comunicación, pero esas son las cosas que no menciona cierta prensa. A pesar de la cierta prensa, a pesar de las críticas que ha recibido, ¿no cree que se haya equivocado en este ámbito? Pero ¿y dónde está el problema con la comunicación? Lea los periódicos ecuatorianos, siguen insultando al gobierno todos los días.
Una cosa más, ya para terminar. Autocrítica. Ha defendido la política educativa, que se lo han reconocido también fuera en esta misma gira, el crecimiento económico, el tipo de inversiones que está haciendo, las apuestas que hace su gobierno. En todo este tiempo que lleva, el presidente Correa, ¿cuál sería una autocrítica que diga, pues esto quizá, en esto nos hemos equivocado, me he equivocado? Necesitaríamos unas 3 semanas de programa para decirle todos los póngame, errores seguro, tenemos unos minutos, digo errores, que hemos cometido errores que realmente yo pueda diría apuntar. No tanto en dirección, ¿no? En estrategia, pero sí en tácticas. Por ejemplo, me he equivocado muchas veces en nombramientos. El nombramiento, o sea, impulsar el nombramiento de presidente de la Asamblea Constituyente. Tuvimos 6 meses con mayoría absoluta de una Asamblea Constituyente de plenos poderes para hacer una nueva constitución, poder legislar, quemar etapas en este proceso. El país no tiene tiempo que perder. Y lo que hicieron fue la constitución más larga de la historia del país, que es muy buena, pero es la más larga y no quedó tiempo para nada más. Entonces, por supuesto que se han cometido muchísimos errores. Le agradecemos mucho al presidente, que aunque es muy crítico siempre con los periodistas, dice ciertos periodistas, pero suena una enmienda a la totalidad. Ana, yo quisiera ser extremadamente... No me deja terminar la frase y va a decir que siempre que CNN le pide una entrevista usted atiende. Bueno, muchas gracias. Antes, ahora y después. Pero, o sea, sinceramente, no debemos tener miedo de hablar de estas cosas. La prensa en el siglo XXI tiene un poder inmenso, no es lo mismo que a inicio del siglo XX, cuando todavía no se generalizaban las democracias, cuando los adelantos técnicos, tal vez el siglo XIX, hacía muy costosa la prensa impresa, cuando la gente no tenía alfabetización suficiente. Ahora la prensa tiene un poder inmenso que moldea la opinión pública, moldea la propia sociedad, la propia cultura, ¿no? Y lo puede hacer muy bien y también lo puede hacer muy mal. Pero eso es dar por hecho que podemos engañar a los ciudadanos. Debe controlar a los poderes. Digo que es dar por hecho que podemos engañar a los ciudadanos, que los ciudadanos, en fin... ¿Y cómo no nos vamos a poder engañar? Nosotros y los políticos, todos podemos hacerlo. Por supuesto. Y los políticos no tenemos 10.000 controles. Yo cada 4 años me tengo que exponer al escrutinio del pueblo ecuatoriano. CNN, ¿a quién se tiene que exponer? La prensa, ¿a los ciudadanos que cambien de canal, créame. Eso también influye. Pero ese es el grave error, pues. ¿En base a qué toman decisiones los ciudadanos? En base a la información. ¿Y quién es la información? Los mismos sobre lo que tienen que decidir. Es un círculo vicioso, no se engañen. No me engaño, que siempre me dice lo mismo. Bueno, le agradezco mucho, presidente, que nos haya acompañado. Siempre es un gusto verla, su visita a entrevista España. con usted y muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias de parte de CNN. Gracias. Gira presidencial España, Italia, el Vaticano 2014.